Yo soy Andrés Agasturi, era periodista, estoy aquí para que modere esta mesa, que no hay nada que moderar, porque además moderar es una cosa horrorosa, hay que agitar mucho más que moderar. Tengo un hijo con parálisis cerebral y entonces, de entrada, cuando veo otros modelos de ocio dirigido a personas con discapacidad, pues me da mucha envidia, porque yo quisiera tener un modelo de ocio para mi hijo y los teléfonos, qué crueles son. Un modelo de ocio para mi hijo que, bueno, pues está un poco en el último escalón de la discapacidad, entonces cuando veo los proyectos de a toda vela, de cosas que se hacen, pues me da envidia, ¿no? Hablar de los discapacitados es una generalidad un poco absurda, es como hablar de los señores que les duele la cabeza, pues sí, claro, pero ¿por qué, no? ¿Cuánto les duele? ¿A dónde les duele? ¿Hasta qué grado? Pero en fin, no nos vamos a pisar la manguera entre los bomberos, así que estamos todos aquí interesados en lo mismo. Y yo creo que es importante lo que habéis dicho. Yo creo que la integración de nuestra gente tiene que ser una integración de ida y vuelta, aunque no solamente tenemos que integrar, como se está ocupando Mafre, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida laboral, a los discapacitados, sino que también la sociedad tiene que integrar a los discapacitados dentro de ella en el nivel que les corresponda. Es decir, que la integración, el día que hagamos una integración de ida y vuelta, que ellos nos acepten a nosotros como somos y que nosotros les aceptemos a ellos como somos, pues la cosa irá mucho mejor. Bueno, yo no voy a hablar, vamos a presentar ya... A mí me parece un poco machista el orden de las intervenciones, pero me han dicho las dos señoras que están muy por la labor de ser las últimas, que lo prefieren. Así que empezamos por José Colmenero, de la Fundación ANAVE. Tiene, entre otros, la Fundación el objetivo de la integración social y laboral. Todo esto es de Internet, ¿sabéis? Por eso se lee tan raro y se nota que está acogido de Internet. De las personas con discapacidad, enfermedad mental. Para ello promueven y realizan actividades encaminadas a este fin a través del arte y la creatividad. Estos grupos son de teatro, se crean para mostrar a la sociedad la realidad de este colectivo y de lo que con los medios adecuados son capaces de hacer. Actualmente cuentan con 8 grupos de teatro, sitios en Ciudad Real, Cuenca, Talavera de la Reina, Toledo, Segovia, Las Rozas, Collado Villalba y Lugo. Don José Colmenero. Adelante, amigo. Pues muchas gracias. Bueno, yo soy José Colmenero, como ya han dicho, y bueno, yo quería hablarles brevemente de mi experiencia en el tema del teatro. Nosotros en la Fundación ANADE empezamos a hacer esta actividad en el año 1987. Mi primer contacto con las personas con discapacidad fue un grupo de personas adultas que vivían en medio de la montaña, en el centro de la Barranca, no sé si alguno lo conocerá, un sitio muy bonito para ir de visita y muy complicado para vivir en él, porque la población más cercana pues, suponía casi una hora de ir andando. Yo vi que el ocio que tenían allí esas personas eran personas que estaban afectadas, todas tuteladas por la Comunidad de Madrid. Su ocio consistía en una habitación cerrada donde un cuidador estaba en la puerta y como máximo tenían una televisión donde, dependiendo del programa que había, entonces pues se divertían más o menos, que era la mayoría de las ocasiones. Ante esa situación yo no tengo ningún familiar, ni vengo del mundo de los servicios sociales. Yo había estudiado arte dramático, en ese momento estaba trabajando con Antonio Mercero en una película y como tenía mi cuestión laboral resuelta, pues les propuse crear un grupo de teatro hacer una experiencia teatral con un grupito de esas personas, ¿no? Quizá con los que tenían mejor nivel. Como consecuencia de esa experiencia, José Ramón de la Vega, al que algunos conoceréis, que era el director del centro, creamos una asociación para intentar hacer algo que en ese momento era muy descabellado, y era el dotar de medios, dotar de formación, tanto a las personas con discapacidad para que pudieran desarrollar su trabajo como actores, como a los que hasta entonces se dedicaban a hacer este tipo de actividad, que era pues el psicólogo con mucha buena voluntad, el cuidador que en sus ratos libres quería hacer su grupito, etcétera, ¿no? Como consecuencia de ello, bueno, creamos un primer grupo de teatro, el jefe de servicio de servicios sociales de la Comunidad de Madrid nos prometió una ayuda que después de un año de trabajo no nos la dio. Típico. En el año 87. Y bueno, pues se creó un poco la fundación con el objetivo de intentar formar a las personas con discapacidad en su trabajo, porque igual que había jardineros que les formaban, carpinteros que les formaban, etcétera,
no había nadie que se ocupara de formar a una persona en las técnicas de arte dramático, en técnicas actorales. Luego nos dimos cuenta que además ese ocio podía ser un ocio que le resultara muy beneficioso personalmente, porque a través de improvisaciones dramáticas pues podíamos ocuparnos de determinadas cuestiones que a ellos les venía muy bien, ¿no? Aprendían a manejar dinero, salíamos a un bar a pedir un refresco, íbamos al cine, veían una película y compraban ellos la entrada, se manejaban. Un ejemplo de intervención, ¿no? Yo me acuerdo que a la primera salida que hicimos a un cine en Collado Villalba, en el Zoco, a la salida del cine todo el mundo en masa que salía y un señor que era a 2 metros, espaldas anchas, pues de repente en medio de todo el mundo se baja los pantalones, se mete la camisa por dentro del calzoncillo, como le habían enseñado, se sube el pantalón y se lo abrocha, ¿no? Y claro, me miro como diciendo, mira qué bien lo he hecho, ¿no? Y efectivamente, había hecho exactamente lo que habían dicho en el centro que tenía que hacer. Claro, era absurdo, eso se hace en el centro, pero no se puede hacer en la calle. Entonces, a través de improvisaciones, pues empezamos a trabajar ese tipo de cosas y los profesionales del centro entendieron pues que los servicios tenían que tener una puerta, porque claro, si vas con una puerta abierta, como tenían en su centro, pues no está bien visto en la calle, ¿no? Luego, ese ocio creativo que intentamos hacer con ellos, además les sirvió para que personalmente cambiara su vida, su entorno, y que incluso los profesionales de los servicios sociales que estaban allí, pues fueran capaces de ver situaciones y de imaginar situaciones y plantear situaciones que de otra manera les iba a resultar muy difícil, ¿no? Nosotros elegimos el teatro porque entendíamos que a través de eso, de los ejercicios en el teatro, pues los actores tenían que saber guardar la cola de un cine, manejar dinero, aguantar un turno de palabra. Hablo yo, te callas, me oyes y después hablas tú. Y así el público se va a enterar de lo que decimos, ¿no? Se aprendía a solucionar determinadas situaciones y problemas sociales, ¿no? En improvisaciones que hacíamos, pues tú eres el padre, mi amiga era siempre la madre o la novia de todos los que venían. Vienes de la calle y qué es lo que ocurre, ¿no? Y de repente lo que ocurría eran a veces situaciones tremendas, ¿no? Que bueno, si estaba un psicólogo o un profesional y tomaba nota, le servía de mucho, ¿no? También, pues eso, en los montajes de las obras de teatro los actores tenían que hablar alto, tenían que hablar claro para que el público les entendiera. Una cosa fundamental, ¿no? Tenía que aprender a diferenciar la realidad y la ficción, que nosotros lo tenemos muy claro. Pero claro, la primera improvisación que hicimos fue pues lo que querían ellos, ¿no? Una historia del oeste, unos indios con plumas, unos vaqueros que defendían el fuerte. Yo me fui, terminé mi improvisación y a la hora me llaman que vuelva otra vez, por favor, porque el señor que iba con las plumas seguía con las plumas y con el arco acribillando a todo el mundo que pasaba por allí, ¿no? También me sirvió a mí para tener un poco más de humildad a la hora de plantear los ejercicios o las cuestiones con ellos y saber que todos los ejercicios que ella había estudiado cuando hacía arte dramático los podía adaptar de alguna manera a estos actores tan especiales, adaptar individualmente para que fueran capaces pues eso, de tener esa formación dramática, ¿no? Nosotros también nos planteamos, le estoy hablando del año 87, donde el ir a una institución pública o privada y plantear hacer una actividad cultural con personas con discapacidad era hablarles que había venido un marciano y que estaba delante de ellos, ¿no? La Fundación 11, Miguel Pereira, que también conocerán ustedes, en la planta 28 del edificio Torre Europa, yo le planteé hacer un grupo de teatro de personas con discapacidad, de la Barranca. Miguel fue capaz de ver un poco más allá y nos dio un excelente equipo de iluminación, de música y una furgoneta para poder realizar nuestro trabajo. Pero lo normal era pues negativas, gestos de incomprensión, de falta de conocimiento, de ignorancia ante la verdadera realidad que podían tener las personas con discapacidad, ¿no? Y lo que intentamos es demostrarles que lo que faltaba era la formación. Es decir, si a mí no me hubiera enseñado a leer, difícilmente hoy podría estar aquí. Si a una persona con discapacidad no le enseñas determinadas habilidades, pues lógicamente estará toda su vida institucionalizada y no podrá salir de allí, ¿no? Todo esto lo intentamos hacer con el teatro porque entendíamos que el ocio podía ser un ocio creativo y podía además mostrar lo que ellos eran capaces de hacer con toda esta habilidad y los conocimientos que le dábamos. Por otro lado, intentamos salir fuera de las instituciones,
lo que nos planteaban los responsables en su momento era el hacer una representación en otro centro de la Comunidad de Madrid o en otro centro del Estado, del Inserso, ¿no? Nosotros no queríamos hacer eso. No tenía sentido hacer una obra de teatro durante un año en el centro de la Barranca para ir al centro 2 de Mayo a hacer esa función, ¿no? Queríamos hacerlo en la Casa de Cultura de Navacerrada, de Villalba, o en un sitio normalizado donde habitualmente se hiciera la cultura, ¿no? Y bueno, pues la experiencia nos ha ido diciendo que era un camino correcto. De hecho, en Europa cada vez se trabaja más en este tipo de actividades, en ocio creativo, en ocio que sirva a la persona también para crecer personalmente, que le pueda dar habilidades sociales, ¿no? Y entendemos que a través del teatro pues se puede hacer muy bien. Ahora mismo la Fundación pues hace un festival de cine internacional sobre la discapacidad, tenemos un premio de fotografía sobre la discapacidad, un premio internacional de cuentos escritos por personas con discapacidad, hacemos varias muestras de teatro. La primera muestra de teatro, el año que viene hacemos la 15ª edición de la Muestra de Teatro Especial de Madrid. La primera edición se presentaron 2 grupos de teatro, no existía nada más. En la última fueron más de 30 los grupos que se presentaron y que, bueno, pues desgraciadamente, por las limitaciones económicas y de espacio, pues no hemos podido acoger a más grupos, ¿no? Pero lo que ahora entendemos como algo, y de hecho estamos reclamando en FEAS con Javier y con José que anda por ahí, pues incluso un propio espacio dentro de FEAS o de las organizaciones donde la cultura tenga su sitio donde moverse y ocupe su lugar y pueda plantear las cuestiones propias que tenemos cada uno, ¿no? O las necesidades. También comentaba con José que un problema que teníamos es que a la hora de registrar la Fundación ANADE en la Comunidad de Madrid, yo fui a la Consejería de Cultura, lógicamente, y nos dijeron que no, que eso era servicios sociales. En servicios sociales nos dijeron que no, que esto es una cuestión cultural y estamos sin registrar. No podemos tenemos un registro en el Ministerio de Cultura, pero en la Comunidad de Madrid no podemos, porque no nos deja en ninguno de los 2 lados, ¿no? Entonces, bueno, creo que se ha recorrido mucho camino, que la cultura ahora, de hecho, la Fundación MAFRE, nos estamos juntando todos para hablar de ocio inclusivo, de cultura, con personas con discapacidad, es algo ya convencional. Hay festivales y se ve como algo común, algo corriente, algo normal, como decían los profesores, el que las personas con discapacidad ocupen su lugar en el mundo, pues en este bonito arte de jugar a contar historias, que es el teatro, ¿no? Y bueno, pues yo, básicamente, para no quitar espacio, muy bien. Os cedo la palabra. Sí, Paula sigue con nosotros. Que Paula Dominguín estaba con ellos y yo como la quiero tanto... Está. Sigue con vosotros, ¿no? No, hombre, yo cuando he metido la pata y he dicho lo de esto del millón, vamos, lo que os habían prometido y tal, es que yo creo que estamos en un momento difícil, y te lo digo a ti, es decir, con los banquias y todo esto de la obra social, todas las obras sociales de las cajas de ahorro se van a venir abajo, y la mitad de las asociaciones pequeñitas estamos malviviendo de lo que nos aportaban una... ¿Quién va a cubrir ese vacío? Es decir, la administración no. Bueno, don Manuel Gimeno. Bueno, si leyera los 70 trabajos que ha publicado Manuel Gimeno, quizá nos pasáramos un poco de la hora. Es un mañico licenciado en Económicas, en Ciencias Económicas Empresariales, ha sido de todo, director financiero, sabe muchísimo de economía. Está en la Fundación Orange, ahora trata de favorecer la fundación con la que hemos tenido ocasión de ponernos en contacto, la creación y los vínculos entre personas con especial hincapié en los colectivos con barreras de comunicación y participación. Yo creo que las nuevas tecnologías... ¿Necesitas el ordenador? Las nuevas tecnologías abren un campo fundamental en la integración y en la comunicación de la discapacidad en muchos aspectos, ¿no? Incluso para la gente con mayores problemas o con... ¿Qué es esto? Es como una aparición. Esto cuesta mucho, ¿eh? No, que las nuevas tecnologías, y yo creo que hemos hablado con vosotros, con Orange, con Vodafone, no me acuerdo muy bien, pero para ofrecer posibilidades a los críos nuestros. Estoy hablando siempre de lo mío, ¿no? Que es de lo que conozco. Evidentemente no pueden ser actores, no pueden hacer vela,
pero sí pueden contemplar una pantalla y moverse y facilitarles un cierto lenguaje. Y las nuevas tecnologías en general yo creo que van a ser un camino importante en el tema del futuro de la discapacidad. Manuel Jimeno, tú sabrás. Gracias, Andrés. Sí, la respuesta es sí, claro. Sí, claramente. Hoy voy a hablar poco de tecnología, alguna cosa, pero efectivamente sí, desde luego. Nosotros, fíjate, el primer fin de semana de julio, o sea, dentro de 2 fines de semana, organizamos con la Fundación Adapta y Autism Speaks el primer congreso internacional sobre autismo y tecnología, precisamente porque entendemos que ese es un camino obligatorio, o sea, no se puede mirar por otro lado. Que hay cosas que le rodean, por supuesto, y hoy estamos viendo muchos ejemplos, y yo voy a poner ejemplos también de lo que nosotros hacemos, pero que está claro que la tecnología es un terreno que hay que abrazar, clarísimamente. Bien, muchas gracias a la Fundación MAFRE por invitarnos a participar hoy en esta jornada. Y les voy a contar la historia quizá de mi confusión mental. Cuando Fundación MAFRE nos llama y nos dice: oye, Manuel, vente, tenemos una jornada sobre discapacidad, ven a contar lo que hacéis en la Fundación Orange en autismo, discapacidad visual, auditiva, que son básicamente nuestras 3 grandes líneas de actuación. Entonces yo digo, joder, a mí se me ocurren otras palabras antes que ocio para pensar en lo que hacemos en la Fundación Orange. Pero bueno, empecé a darle vueltas y vi que efectivamente que sí que me salían bastantes cosas que de alguna manera u otra estaban relacionadas con el concepto ocio y que están dentro de lo que nosotros hacemos. Lo que pasa que es que yo, y ahí está lo de mi error, o no, me lo dicen ustedes al final, las hilaba con otros conceptos. Entonces les voy a explicar hoy pues qué es lo que hacemos nosotros, que puede tener algo que ver con el ocio, y dónde estaba y por dónde estaba mi error. Vamos a ver si consigo con esto. ¿Por qué no te sientas aquí? ¿Dónde? Sí, casi déjame, porque es que apenas veo, además, queda patente. Ah, sí, es que está aquí, directamente. Vale. Bueno, pues es un derroche, es que está en todas partes, ya no sé a cuál mirar, espero que todas estén sincronizadas. Bien. Vale, se nota, esto es prodigioso. Esto es poderío, la Fundación MAFRE. Bien, pues una de las cosas que nosotros hacemos que puede tener que ver con el ocio, el arte y con la cultura. Una cosa que nosotros llamamos museos accesibles, pero claro, yo no pensaba en la palabra ocio, pensaba posiblemente, dejándome llevar por el título del proyecto, en accesibilidad. Pero claro, para mí, desde luego, es ocio visitar una exposición como la que tienen nuestros amigos de Fundación MAFRE aquí, la de Kirchner, como otras muchas que tienen aquí magníficas. Para mí eso es ocio. Y entonces iniciamos, voy a hablar muy deprisa porque es que tengo muy poco tiempo para contarles muchas cosas. Tuvimos una idea muy ambiciosa, que una persona con discapacidad auditiva pudiera viajar por España y, a través de los mecanismos que vamos poniendo la Fundación Orange en diversos museos y en diversos monumentos, tener una idea de lo que es la historia del arte y la cultura en España. Bueno, pues hoy tenemos signoguías, que es lo que tienen a su derecha en 5 museos y en 6 monumentos. Tenemos bucles magnéticos, arriba a la izquierda, a su derecha, todos los museos estatales, menos en el Museo Arqueológico Nacional, porque está en obras, pero también ahí lo vamos a tener. E incluso tenemos también en el Museo Sefardí, he hablado antes de discapacidad auditiva, pues también en visual una galería táctil para que una persona ciega pueda ir al Museo Sefardí y pueda tocarlo. No te preocupes. Otra cosa que yo no hilaba con ocio, fíjense, y parte de mi ocio además se lo dedico a ir al cine, que soy un cinéfilo apasionado. Bueno, pues el cine accesible, pero claro, es que esto yo lo llamaba, posiblemente ahí en mi error, lo llamaba integración, porque nosotros lo que pretendemos con esto es que en una sala de cine haya personas con discapacidad auditiva viendo
en subtítulos de color, es una película en la que no solamente pueden leer los diálogos, sino en la que pueden ver explicaciones acerca de la sensibilidad con que una persona está tocando una trompeta, o personas con discapacidad visual pueden ir con su perro, como ahí están en esa foto, y escuchar a través de unos auriculares bocadillos de sonido cuando no hay diálogos en los que se les explica qué es lo que está pasando en la pantalla. Y el deporte, hoy se ha hablado de deporte. Tenemos dos actividades, una de gimnasia pilates y otra de básquet, pero yo a esto tampoco le llamaba ocio. Vean lo pertinaz de mi error, ¿no? A esto lo llamaba yo socialización, lo llamaba superación de determinadas situaciones, que es lo que queríamos ver con estos proyectos. El de Pilates, que lo hacemos con la Fundación Pilates, Cine Accesible lo hacemos con Navarra de Cine. Me gusta siempre citar a nuestros partners porque son más importantes que nosotros. Lo hacemos con la Fundación Pilates, muy cerquita de aquí, y en Barcelona también. Este año además hemos integrado a un grupo de personas con Asperger, que por ahí hay gente de la asociación Asperger, para ver también pues, cómo funcionaba esto, no solamente en personas con autismo de bajo funcionamiento. Y el tema del básquet, con la Escuela de Básquet Fran Murcia, también Fundación Mafre en Salamanca tiene un proyecto con Fran, también trabaja con personas con discapacidad intelectual y con personas con autismo. Y bueno, pues lo que hemos intentado aquí es ver cómo reaccionaban ante determinadas situaciones anómalas para ellos, a ver cómo respetaban un espacio, a ver cómo jugaban al básquet, que es este equipo. Personas con autismo, esos problemas que tienen de comunicarse, de relacionarse. Bueno, pues el otro día estaba viendo ahí y veía cómo hacían un contraataque. No el del Real Madrid, de acuerdo, pero un contraataque entre dos de ellos hasta tirar a canasta. Y les decía antes que yo tenía muchos errores sobre este tema, aunque es cierto que en este caso había uno que tenía muy clarito que era ocio. Pero antes de dos juegos que hicimos hace tiempo con la Fundación Síndrome de Down, previamente antes de integrarnos en el grupo France Telecom, nosotros también trabajamos en discapacidad intelectual, y que eran dos juegos, fíjense, juegos y ocio, pues clarísimo. Bueno, pues fíjense, al City yo no le llamaba ocio, le llamaba educación, que soy la leche. ¿Por qué? Pues porque efectivamente que proponíamos un juego. Bueno, todo lo que salga electrónico aquí lo pueden descargar gratuitamente de la red. El City era un juego, pero lo que nosotros estábamos intentando era que el chaval que estuviese jugando al City, lo que supiese de verdad era que para organizar una fiesta mexicana en casa tenía que ir a una biblioteca a saber qué era aquello del guacamole y que tenía que ir cruzando a la biblioteca por los pasos de cebra o tenía que coger el metro. Y el Lucas sí, fíjese, ya desde el primer momento pensamos en que era un juego y que era ocio. Ahí dijimos, basta ya de castigarles a aprender mientras juegan, que jueguen. Punto, que jueguen. Y creamos la primera aventura gráfica para personas con discapacidad intelectual, en la cual pues tenían que acompañar a este Lucas, que es un detective, por viajes, pues por ahí está París, Nueva York, Río de Janeiro, a descubrir, a encontrar quién había robado y a encontrar el cuadro que habían robado una baronesa. Lo de la baronesa es casual, ¿eh? No, es verdad, son cosas que ocurren. Bien. Y tenemos un concurso, vosotros hacéis también uno parecido, o similar, o como queramos, que se llama Rosetta, pues igual. Es un concurso que es para que las personas con discapacidad intelectual y autismo, lo hacemos con la Asociación Argadini, con ayuda también de Fundación Seur, Fundación 11, Fundación Inquietudes, Mobile Point, varios, escriban poesía, escriban textos en prosa, e incluso nos presenten proyectos en otros formatos. Y esto yo tampoco lo llamaba ocio, lo llamaba creatividad. Mira que soy, Estas son las portadas de los 4 libros de las 4 primeras ediciones. Ahora mismo el jurado se reunió el otro día para la 5ª, y además de los libros, las portadas evidentemente son trabajos presentados al concurso. Y además de los trabajos ganadores y Accesit, pues sacamos un CD en el cual pues diversas personas pues más o menos conocidas o pertenecientes al mundo de la discapacidad
ponen voz a algunos de los poemas y a algunos de los textos. Y hemos tenido suerte de que todos los años incluso ha habido algún músico que ha musicado uno de sus poemas, cosa que es una alegría enorme para aquellos chavales que han hecho el poema. Y ahora Andrés, cuando deje de hablar con Meritxell, gracias Andrés, yo entiendo que el atractivo no hay color, evidentemente, pero vamos. Pero bueno. No, pero si es el... Hagas comentarios, no lo vamos a mejorar. Pues Andrés le decía antes que te voy a echar un tiento mientras yo hable y es que tampoco hay que exagerar. No, es que veo que o te lo echo o pierdo la partida. Que para el concurso del año que viene, pues queremos que tú pongas voz a algún texto, ¿vale? Pobrecito, ¿no? Sí, hombre. El ganador, digo, del texto. No, bueno, un accesit, si quieres. Un accesit, ¿vale? sí, porque... Venga, pues para un accesit. Ya pilla. Ya está. Ahora en público a ver cómo me dice que no. Y luego un proyecto muy bonito que tenemos también con la Asociación Argadini, bueno, todos son muy bonitos, que se llama Hablando con el Arte, en el cual llevamos a personas con autismo de alto y de bajo funcionamiento, niños y adultos, a museos. No con la santa idea de que aprendan o nos digan que las meninas fueron pintadas por Velázquez, que bueno, pues lo aprenden bien, pero tampoco es una condición sine qua non. Lo que queremos es que entren en museos, que aprendan qué es aquello arquitectónicamente de un museo, que sepan qué es lo que contiene un museo y por qué, y que luego si van profundizando en el proceso de creación, fabuloso, y para que al final además ellos creen sobre lo que han visto. Bueno, pues yo esto tampoco le llamaba ocio, le llamaba inclusión a través de la educación emocional. Otro error en el que he caído. Y sobre esto se ha hablado esta mañana de voluntariado. Bueno, pues como un spin-off de este proyecto hemos iniciado un proyecto de voluntariado que se llama Simbiosis, en el cual pues cogemos a estas... no ves... Que es mucho aparataje. Espera. No, pero ya estoy. Y además yo soy analógico, hemos hablado mucho de las tecnologías y tal, pero yo soy absolutamente analógico. Bueno, hemos iniciado un proyecto que se llama Simbiosis, que nace de Hablando con el Arte, en el cual juntamos artistas, personas con autismo que van a estos, vamos a llamarles cursos, por aquello de que no sea ocio, y voluntarios de Orange. Y bueno, pues son 5 talleres. El primero pues es un graffiti que se pintó con un grupo de graffiti de Madrid que se llama Boa Mistura. Entonces, bueno, pues ahí tienen a la gente haciendo grafitis y luego ellos hicieron lo que llaman poesía en blanco, que es dejar solamente unas letras, las cuales están rellenadas de lo que se ha pintado. Ahí pone let the power of imagination... let the power of imagination, no me acuerdo lo que pone. Bueno, no me acuerdo, acaba... make us infinite. Dejad que el poder de la imaginación nos haga infinitos, más o menos, ¿no? Entonces, este es el primero de los proyectos, de los talleres. El segundo es uno de fotografía con María Jesús Burgos, una fotógrafa profesional. Hemos estado en el Círculo de Bellas Artes haciendo fotografía pues de retrato y luego subiéndonos a la azotea para hacer fotos desde allá, y esto culmina actuando sobre las fotos que previamente se han hecho, dibujándolas, pintando lo que se nos sugiera, y uno con material reutilizado, en el cual, bueno, pues con esas gaiticas que hay ahí, que no sé muy bien cómo denominarlas, y sobre una paella sería el nombre exacto, pues recrear, hacer una paella, ¿vale? Y finalmente, y por poner algo de tecnología, les voy a hablar de lo último que hemos lanzado, que es el Picton and Run, al que yo tampoco, evidentemente, llamo ocio, sino que yo llamo lo que reconozco como innovación. Es un proyecto que parte del concepto de realidad aumentada, y lo que pretendemos es, vuelvo a lo de antes, educar a la vez que se juega. Es un software. Aquí se necesita tener la Kinect, no la Xbox entera, sino la Kinect. Y es un software que entonces sobre la persona que está trabajando, jugando, hoy sería más lógica la palabra jugando, bueno, pues aparece un pictograma.
Entonces, bueno, al principio sobre él está el pictograma, luego desaparece él y solo sale el pictograma. Voy a poner un vídeo de 1 minuto en el que se puede ver se explicará mejor esto, porque es un proyecto muy visual. Hemos lanzado 40 aplicaciones, insisto, todas gratuitas, que giran sobre el cuerpo y sobre las posturas, y lanzaremos otras 40 dentro de unos meses. Y sobre el vídeo vamos a ver muy brevemente, es de 1 minutito, Al principio no hay sonido, tranquilidad. Están el tutor y la persona que juega. Hay que entrar. Decía al principio si realmente no estaba tan equivocado, y si para conseguir calidad de vida, si para conseguir una vida de calidad en la cual el ocio necesariamente tiene que estar integrado, necesitamos que el concepto de ocio, los sumandos que llegan a ese concepto de ocio, pues sean accesibilidad, sea integración, sea inclusión, sea creatividad, sea socialización, sea educación emocional y sea innovación. Y aquí tienen mi correo electrónico para cualquier cosa que quieran. De verdad, no les dé miedo, como decía Javier Luengo, eso del director general y los 10 minutos. Nosotros estamos a su entera disposición, y lo del director general lo pone en una tarjeta que ahora se hacen en el metro, o sea que no hay que darle mayor importancia. Nuestra página web, nuestro Facebook, nuestro Twitter, si nos siguen por todo eso sabrán hasta lo que pensamos. Muchísimas gracias. Yo voy con mi PowerPoint, que es mucho más rudimentario. No se te puede pedir que nos hagas socios gratis de hora ni nada de esto, ¿no? No. Es que hacemos eso gracias a los que no sois gratis, no son gratis. No, yo creo que los errores del ocio, a mí, yo soy un poco correcto políticamente hablando del tema del ocio, es que lo de juguetes educativos, son juguetes, son educativos. A mí todo que me hagan juguetes educativos, a mí personalmente no me hubiera gustado. Que nosotros disfrutábamos mucho con una caja de zapatos tirados de una cuerda, pues no, disfrutábamos lo que podíamos, es mucho más divertido jugar con una wifi, con una Xbox y todo lo demás. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que el 600 era un coche fantástico, pues no, era una mierda de coche y era un desastre, que lo hemos mitificado porque está ahí, porque era lo que nosotros teníamos y no había más, ¿no? Y la camiseta de felpa pues no nos hacía ninguna ilusión en los Reyes. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Que queremos mitificar todo eso? Pues vale. Entonces con el ocio yo creo que pasa lo mismo. El ocio tiene que ser ocio, lo que tenemos es que divertirnos. Entonces, por ejemplo, es decir, hay gente que monta a caballo y se divierte, y hay gente que hace equinoterapia, y entonces eso sería, no sería ocio, sino sería terapia, ¿no? Y hay una confusión, yo creo que habría que separar un poco el ocio, pero realmente se ha confundido siempre, y yo creo que además tienes razón, que al final todo es ocio, integración, terapia, que son conceptos que son muy difíciles de diversificar. No estaba hablando con Meritxell de nada, sino preguntándole si era el segundo el que celebraban este año, ¿no? Barberá, Meritxell... Barberá no. Barberá. Barberá. Está mal puesto. Es que internet, Barberá, claro. Es junto a Inma García, coordinador del Festival de Arte e Integración 10 Sentidos.
cuya segunda edición se va a celebrar ahora en noviembre en Palencia. El Festival de Arte, Integración y Sentidos favorece la incorporación de personas con discapacidad en proyectos artísticos, danza, teatro, música, artes plásticas, de artistas profesionales. Gracias a este proyecto, el Centro del Carmen se convierte en un espacio en el que conviven personas con y sin discapacidad que comparten conocimientos, experiencias, vocación y sientan las bases para abrir nuevos caminos de cooperación en el mundo del arte. Yo creo que esta integración es un poco a lo que tendemos todos y ahora Marichel nos lo explicará un poco cómo se lo montan ellos allí. Bueno, pues hola a todos. Gracias por la oportunidad de poder contar aquí el festival porque nos hace mucha ilusión, la verdad. A mí también me hace gracia, comentabas tú lo del ocio. Yo también estaba planteándome lo mismo durante estos días y la verdad hoy sobre todo cuando estaba escuchando las otras ponencias porque pensaba que realmente yo no iba a hablar tampoco tanto de ocio, aunque sí que es verdad que el público que asiste al festival sí que viene en una situación de ocio, pero al fin y al cabo a mí me interesaba... Me interesaba más hablar de la integración y de la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral, en este caso en el mundo del arte, que es una cuestión que yo quiero resaltar aquí. Bueno, pues como ha comentado Andrés, la primera edición del Festival 10 Sentidos tuvo lugar en noviembre del año pasado y la verdad es que estamos muy contentos porque tuvo muy buena acogida en su primera edición, tanto a nivel de público, que se agotaron prácticamente las localidades de todas las funciones. También es verdad que la Administración Pública, tanto el Ministerio de Cultura como la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana y los medios de comunicación. El éxito obtenido en esta primera edición ha reforzado la idea que, gracias al apoyo de la Fundación Mapfre, hace posible que el Festival 10 Sentidos, la idea es que se celebre de manera anual, de momento en la ciudad de Valencia. Este año se volverá a celebrar en noviembre, como ha dicho Andrés, del 7 al 11 de noviembre de 2012. Bueno, yo pienso que todo ser humano dispone de unas habilidades que le dotan de la capacidad y sensibilidad para ser útil al conjunto de la sociedad. De la misma manera, las diferencias entre las personas hace que resulte complicado distinguir e incluso evidenciar con claridad qué es lo que podemos aportar cada uno. Pero para mí lo que queda claro, muy claro, es que cada uno de nosotros, todos tenemos una discapacidad. Algunas son más visibles que otras, algunas son más convencionales y otras menos, unas están más aceptadas y otras menos, y algunas más asumidas por la sociedad y otras menos. Pero estoy segura de que si todos nos paramos a pensar, todos contamos con algún tipo de discapacidad. La capacidad o la discapacidad de cada cual marca en ocasiones la diferencia, y esa diferencia se puede convertir en un obstáculo. Muchas veces en ocasiones se cristaliza en un conflicto de marginación o de exclusión social. En ese momento es cuando yo veo que se impone la necesidad de emprender proyectos de estas características, ¿no? Por ejemplo, el Festival 10 Sentidos, un proyecto de integración e inclusión que promueva el desarrollo de la potencialidad creativa de todos y de cada uno de los individuos. Con esta finalidad surge el Festival 10 Sentidos como lugar de encuentro y de reflexión sobre las personas con discapacidad en convivencia, y esto es muy importante, el tema de la inclusión y la integración, en convivencia con artistas que aparentemente no tienen ninguna discapacidad. Es lo que nos interesa, no hacer un festival donde solo participen personas, artistas, por eso decía que para mí ya son profesionales, que me encantaría que Andy algún día, que de momento para él es algo que más vinculado al ocio, algún día pudiera ser su profesión, ¿no? ¿Por qué no? Y convivir a su vez con un bailarín donde aparentemente, pues con su profesor, ¿no? Que aparentemente no tiene ninguna discapacidad, pero si la piensa, estoy segura de que la haya, como yo. Bueno, la iniciativa del Festival 10 Sentidos va estrechamente ligada a la profesión que ejercemos sus dos directoras, Inma García y yo misma, que somos coreógrafas y bailarinas. Y hace unos años, mientras estábamos bailando en un festival en Berlín, tuvimos la oportunidad de compartir escenario con compañías de danza integrada, es decir, compañías que cuentan con bailarines con habilidades mixtas. Y aunque nosotras ya conocíamos estos trabajos, la verdad es que supuso todo un hallazgo. Disfrutamos tanto de ver estas piezas allí y convivir con ellos fue algo tan interesante para nosotras que empezamos a darle vueltas y suscitó en nosotras la idea de plantear un proyecto donde pudieran convivir diferentes disciplinas, danza, teatro, música, cine en España. Tras nuestro paso por este festival surgieron una serie de complicidades con todos los participantes y esto se materializó en el tiempo en diferentes colaboraciones. Fuimos invitadas como coreógrafas a trabajar con una compañía que contaba con bailarines con discapacidad física y más adelante con bailarines con síndrome de Down. Y no os voy a negar que teníamos mucho miedo, es que es la verdad, al principio nuestro miedo fue terrible, pensar si nosotras íbamos a ser capaces, y me hace gracia el término, cómo nosotras íbamos a ser capaces de poder dirigir a bailarines con estas peculiaridades, ¿no?
Entonces, realmente esta reflexión fue lo que más nos hizo darnos cuenta de cuáles son precisamente nuestras miserias como personas, como artistas, nuestras vulnerabilidades, nuestras incertidumbres, pero también todo el horizonte de posibilidades que se nos plantean, ¿no? A todas las personas, cuáles son todas las posibilidades que tenemos. Y en este término fue cuando decimos, pero ¿cómo nos podíamos plantear si íbamos a ser capaces, ¿no? Pues tanto como ellos y diferente a ellos, pero también como con el resto de bailarines con los que habíamos trabajado hasta el momento, que aparentemente no tenían ninguna discapacidad, ¿no? Muchas veces hemos comentado con el tiempo lo difícil y lo dificultoso que ha resultado para nosotras en muchísimas más ocasiones trabajar con otros bailarines que incluso para nosotras han boicoteado muchísimos procesos de creación, pues porque no estaban o tan a gusto o tan convencidos del planteamiento artístico que estábamos haciendo y han boicoteado realmente una creación. O cuando muchos bailarines, vamos, nosotras las primeras, que es que no nos ha salido un paso y hemos tenido que eliminarlo de la coreografía porque no nos sale. Entonces, hasta que nos dimos cuenta de que no había que utilizar ningún tipo de metodología nuevo con estos bailarines, al contrario, ¿no? Era una cuestión de adaptarte, pero como nos habíamos adaptado en actitud, en posibilidades físicas, hasta ahora con cualquier otro bailarín, ¿no? Y bueno, la verdad es que esta experiencia ya con estos bailarines fue tan determinante, con estas compañías, que eran compañías profesionales, fue tan determinante para nosotras que aquí es cuando decidimos tratar de poner esto en marcha. Y fue desde el inicio que la Fundación Mapfre, gracias a ellos, ha sido posible que esto sea una realidad. Lo ha impulsado, ha hecho posible que el Festival 10 Sentidos hoy en día sea una realidad. Y yo creo que de esta manera contribuimos, ¿no?, a la promoción y a la integración de las personas con discapacidad, tanto intelectual como física, a promover su inclusión en las artes de manera posible dentro del mundo de la diversidad y las diferentes realidades, y a tratar de entender que el arte es un medio capaz de hacer de lo distinto y de lo bello algo diferente y algo conmovedor, desde luego. Yo creo que este festival le ofrece la posibilidad a diferentes colectivos, a personas que con diferentes habilidades luchan, trabajan y se merecen un lugar donde expresarse. Pero eso sí, y esto me apetece mucho decirlo, que no haya ningún tipo de indulgencia. Y esto creo que es la gran apuesta de este festival, que contemos con un programa de artistas donde sus propuestas se valoren única y exclusivamente por una cuestión de calidad, de rigurosidad, de honestidad, donde vamos completamente a distancias de sus peculiaridades, de sus diferentes capacidades, donde el público que viene a ver la obra sea capaz de juzgar la obra solamente en estos términos, donde sea posible que prácticamente desde el inicio del espectáculo pueda olvidar esa capacidad integradora y dejar de distinguir a dónde están los actores, los bailarines, los músicos que pueden padecer alguna discapacidad visible para todos y tratar de juzgar el espectáculo desde la subjetividad pura que implica cualquier hecho artístico, cualquier hecho escénico, ¿no? De manera que la dirección de este festival apuesta por compartir con el público una programación, como digo, que va a valorarla desde una mirada global y sin la parcialidad que puede suponer la barrera imposible. Bueno, es que me estoy saltando un poco de cosas por si os aburro o si voy o queda mucho, ¿vale? Bueno, yo creo que el arte, concebido fundamentalmente como expresión de individualidades creadoras, capaz de jugar con las formas y con los contenidos para manifestar con ello una particular visión de las cosas, constituye un ámbito privilegiado y, sobre todo para mí hoy en día, desde el cual abordar las problemáticas cuestiones que siempre suscita la relación de toda persona con su entorno social. Yo creo que son ilimitadas las posibilidades de comunicación que el arte nos brinda a través de la creación y del goce de sus obras, porque yo creo que alienta a la discusión, al espíritu crítico, al diálogo, fomenta las relaciones y la creación de una comunidad ligada por un interés común, consolidar una sociedad abierta en el tiempo y en el espacio, que sea diametralmente libre, donde el arte canaliza la expresión de los deseos y, en general, las ideas que dirigen y fundamentan la existencia humana. Desde esta amplia perspectiva, el Festival 10 Sentidos propone también un espacio de discusión, siempre de debate, en el que compartir propuestas en torno al arte y sus diferentes funciones. De una manera general, el arte es un componente de la cultura desde el inicio de la humanidad, de las diferentes sociedades y de la evolución humana, inherente a cualquier cultura a lo largo del tiempo y el espacio, que sirve de transmisión de ideas, de valores y ofrece una particular visión del mundo. Y creo que esto es importante, la particular visión del mundo, ¿no? Ahí, a partir de un momento, tras la época renacentista, donde ya el concepto de belleza se mira de otra manera, ¿no? Hay diferentes percepciones de la belleza. Y yo creo que esta ruptura y la percepción de ella y la subjetividad de cada artista es lo que al final nos ha convertido en personas mucho más libres. Y es importante porque creo que es uno de los fundamentos del Festival 10 Sentidos, ¿no? Que la belleza sea tan particular como la mirada que cada uno tenemos. De manera que plantea el Festival 10 Sentidos romper las barreras de la indiferencia desde el impulso creativo que va mucho más allá de la integración. Precisamente por eso,
Por todo esto yo creo que la definición de arte es tan abierta, tan subjetiva y tan discutible, donde está sujeta a diferentes interpretaciones a lo largo de los siglos, pero creo que es imposible que historiadores, filósofos, artistas, creadores se pongan de acuerdo para dar una única definición del arte, porque el arte precisamente implica evolución, implica movilidad, implica dinamismo, va parejo a la evolución del ser humano y lo que yo tengo claro es que el arte derriba muros, derriba fronteras y ofrece toda esa comunicación posible e inteligible para todos, donde el aspecto racional casi no cuenta, ¿no? Donde no existe el tecnicismo, donde realmente lo importante es que las fronteras se diluyen y podemos entrar en un espacio discursivo muchísimo más amplio. ¡Ay! Voy a respirar un poco, sí. Bueno, por eso, para cerrar esta parte, pienso que de la misma manera que las antiguas técnicas del arte, donde la belleza perfecta que se inspiraban en la naturaleza, todo eso ha quedado completamente obsoleto, creo también que la discriminación de las personas con diferentes capacidades en el mundo del arte también, y es súper urgente que contemos con ellas, es súper urgente que veamos qué tienen que decir en el mundo del arte. Y con esto también me gustaría decir que esto no es que cualquier persona que tenga una discapacidad intelectual o física es más válido para el arte, o sea, vamos, para nada, igual que cualquier persona que no la tiene o sí que la tiene. Es decir, o sea, hay que valorar. Lo único es que creo que tenemos que tener la amplitud de mira suficiente y la suficiente holgura como para poder permitirnos plantearnos qué posibilidades y qué mundo tan magnífico nos pueden aportar esas personas como un negro, como yo, como todos, quiero decir, ¿no? Son las grandes diferencias al final lo que nos hacen más únicos. Bueno, voy a decir una cita de Hegel que me gusta mucho, ¿vale? Que yo creo que con bastante acierto trató de un poco hablar de la trascendencia y la relación que tiene una obra de arte con la mirada del público y con el artista, ¿no? Diciendo que la belleza artística es más elevada que la belleza de la naturaleza, ya que cambia las formas ilusorias de este mundo imperfecto, donde la verdad se esconde tras las falsas apariencias para alcanzar una verdad más elevada creada por el espíritu. Yo creo también que el papel del público es importantísimo y sí que me gustaría dedicarle un poquito ya casi para terminar, porque creo que tiene un papel súper activo a la hora de aproximarse a un hecho artístico y desde mi punto de vista, tanto como coreógrafa como directora artística del Festival 10 Sentidos, es importantísima. Para mí es donde radica realmente la honestidad como artista, tener siempre presente la mirada del público, ser conscientes de que tener una capacidad crítica, sensibilizarnos y tratar de conciliarnos sin necesidad de que tengamos que hacer concesiones a nadie, ¿no? Pero con la mirada del espectador yo creo que hace que crezca esta posibilidad que ofrece el arte y que brinda de comunicarnos, ¿no? Yo creo también que el Festival 10 Sentidos, por sus características, ofrece más que otros, ¿no? Más que otras posibilidades, ese acercamiento entre el artista y el espectador. Y creo además precisamente que no sé, como que despierta más sus sentidos, sus emociones y es capaz de potenciar mucho más los deseos. Y es capaz además de hacer ese pequeño trabajo que implica olvidarte realmente de cuál es la barrera imposible que tienen ellos, ¿no? Si eres capaz de entrar y seducirte solamente por el hecho artístico. Bueno, os voy a enseñar unas diapositivas que ilustran un poco la programación del año pasado y así para que veáis algún ejemplo. Bueno, a nosotros nos gustaba mucho decir el año pasado que el Festival 10 Sentidos es un festival de historias, porque todos los artistas participantes han hecho del obstáculo un triunfo. Por ejemplo, la niña de los cupones es una artista sevillana que se quedó sorda a los 6 años y entonces ella lo que decidió es adaptar, ella quería cantar y bailar flamenco y decidió hacer un cante y baile flamenco en lenguaje de signos. Súper interesante, claro. Candoco Dance Company es una de las compañías pioneras de bailarines con habilidades mixtas. Aquí hay bailarines con discapacidad física y bailarines donde no la tienen, bailarines que van en sillas de ruedas. A mí me gustaría contar, que la directora de esta compañía ya hace muchísimos años, ella era una bailarina que tuvo un problema en un teatro, se cayó hacia detrás en uno de los palcos y se quedó en una silla de ruedas. Realmente ella piensa que esto es lo mejor que le pudo pasar en la vida. Yo no quiero decir con esto que yo pense que ojalá nos pase, ni muchísimo menos, pero pienso que sí que es verdad que hay experiencias que determinan tanto y cambian tu vida que en un principio parece completamente espeluznante que vayas a acercarte a ello, ¿no? Y ella dice que gracias a esto ha descubierto un mundo y ha hecho posible que tantas personas puedan ser felices a través del arte y dedicarse a esto que, bueno, pues me apetecía contarlo. Danza Móvil es una compañía sevillana también. En esta pieza, en Dame un segundo, ellos lo que pretenden es que con solo un segundo intentar cambiar la mirada que teníamos todos en un principio sobre la vida de José Manuel, un bailarín con síndrome de Down.
Ignasi Terrazas, un pianista además que está muy galardonado con grandes premios, se quedó ciego a los 7 años y a partir de aquí empezó a dedicarse a la música. Pascal Kleinman es un DJ que nació sin brazos y entonces decidió que como a él lo que le gustaba en esta vida era pinchar discos, que tenía que aprender a hacerlo con los pies. Locos por el Teatro es una compañía alicantina que todos los actores, bueno, no todos, porque siempre hablamos de compañías integradas, los actores que participan, la mitad y la otra mitad, bueno, la mitad de ellos tienen diagnóstico de enfermedad mental. Y Momensart es una compañía valenciana de danza y de teatro que está haciendo una labor muy importante además en Valencia porque tiene también una escuela, no solamente hace espectáculos profesionales, sino que además tiene una escuela donde puede trabajar y empezar a convivir y adaptar con personas con discapacidad tanto física como intelectual. Bueno, ya para acabar, simplemente me gustaría hacer una reflexión a mí muy particular que igual tiene poco que ver con esto y ruego que me perdonéis si no lo veis oportuno, pero me apetece mucho deciros que yo creo que en una situación de crisis como la que estamos viviendo es súper necesario que hagamos una reflexión profunda sobre las demandas y las necesidades que tiene esta sociedad y que tanta prima y tanta economía realmente creo que no nos va a llevar a ningún lado. Y si realmente lo pensamos, aquellos países que realmente están saliendo mejor de la crisis, mejor parados o incluso donde no han llegado a hundirse de manera considerable, son aquellos países donde están apostando por el conocimiento, tanto tecnológico como cultural, científico. Entonces, desde aquí, por supuesto, agradecer a la Fundación Mapfre porque me parece, de verdad, o sea, chapo, ¿no? Os agradezco muchísimo que además en una situación de crisis como esta sigáis apoyando y vuestra vía de actuación sea en esta línea. Así que muchísimas gracias. La verdad es que oyéndote hablar con la pasión con la que hablas, yo soy un discapacitado total para la salsa, pero estoy capacitadísimo para el tango. Lo bordo, de verdad, fuera broma. O sea, no voy a hacer una demostración aquí porque me parece ridículo, ¿no? Pero en cambio para la salsa la cadera se me queda tiesa, no libero la pelvis. Necesito ayuda porque nuestra próxima invitada, Isabel Guirao, tiene muchos nombres en inglés y esto... Creía que el personal chopet era un chopet que te lo vendían en el Corte Inglés. Imagínate. Es una emprendedora social, fue seleccionada como Fellowship. ¿Y eso qué es? Emprendedora social, en inglés. Joder, ¿y por qué lo dicen en español y en inglés? Bueno, en el 2006 por parte de Asoka España, cuyo fundador, sí, porque ha sido príncipe de Asturias, premio. Bueno, con su selección, la organización internacional reconocía la nueva forma de aproximación a los problemas que deben hacer frente las personas con discapacidad intelectual, afirmando que estaban combinando el paradigma existente del trabajo con personas con discapacidad intelectual, introduciendo el ocio como elemento fundamental para su integración en la sociedad. Para ello ha puesto en marcha en Almería la entidad A Toda Vela, que era lo que un poco nos vienes a presentar hoy. Gracias. Bueno, lo primero es agradecer a Mapfre su amable invitación, también a FEAS Madrid, el que hayan dado mi nombre, supongo que habéis sido vosotros. FEAS Madrid está formado por la gente de ocio, por un equipo muy joven, de alto rendimiento, por los que pierdo aceite, lo reconozco, ya la edad me hace esas cosas, ¿no? Y que están marcando una estela para que todas las organizaciones que estamos fuera de aquí del centro del país, pues podamos seguir el camino. Así que gracias, es un placer estar con todos vosotros. A Toda Vela no es un club de vela. Está bien, porque al poner el nombre no sabíamos el juego que esto iba a dar, ¿no? Porque han pensado que éramos una asociación de pijos, asociación de vela, de tal manera que esperan otra cosa y cuando llegamos, pues todo el mundo se sorprende. Así que ha estado fenomenal lo del acierto del nombre. Pero bueno, simplemente fue porque era una asociación, un término marinero, vivimos en una ciudad abierta al mar y nos pareció que en el mundo de la discapacidad había mucho, no voy a decir siglas, ¿no? Pero todos se parecían mucho y había que destacarse de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso A Toda Vela. ¿No hacemos vela? Bueno, este año sí. Mañana damos un curso a los profesores de vela del Club Hípico, del Club de Vela de allí de Almería. Bueno, A Toda Vela fue un modelo innovador en su día, nació en el 1997 y fue innovador porque situó en el escenario de la comunidad a las personas con discapacidad intelectual. Nosotros empezamos pues, de esa manera que decía antes Javier, sin instalaciones, sin centros, sin barreras, sin estructura, y nacimos como un servicio de ocio.
que estuvo muy bien, porque a raíz de ese servicio de ocio fueron surgiendo otras demandas, pero en todos esos servicios, María, que nadie financia y que no están acordados con la Administración, de tal manera que nos tenemos que buscar la vida todos los años, ¿no? Y eso está bien, porque en este tiempo de crisis, pues ya como que tenemos experiencia en ese tema, ¿no? Además, corresponsabilizó del éxito del proyecto a la comunidad y por eso nos nombraron modelo innovador de Asoka, ¿no? Por la gran movilización que llevábamos haciendo, ellos llegaron 10 años después, de la ciudadanía, con el impulso del voluntariado, con la incorporación de profesionales de primer nivel en el servicio y porque desde el principio dijimos que esto no lo podíamos hacer solos, sino que lo teníamos que hacer acompañados, ¿no? Y además también porque situó a las personas, incorporó un ámbito que estaba como muy olvidado, ¿no? Que era el campo de las emociones, de los afectos, de la amistad, y nos centramos en la autodeterminación y en esa parte, en ese plano emocional que todos valoramos tanto, pero que nos olvidamos cuando trabajamos con personas con discapacidad intelectual, que ellos valoran igual que nosotros, ¿no? Este impulso de Asoka fue muy interesante. Al principio nos pasó como a ti, ¿no? Dijimos, ¿y esto qué es? Asoka. Fue una cosa como horrorosa, ¿no? Porque decíamos, pero bueno, ¿estos tíos quiénes son? Pero nos están gastando una broma, pero esto cómo es, ¿no? Luego, al cabo de los años, nos hemos dado cuenta de las oportunidades que nos brindó Asoka y ahora sí es verdad que lo vemos así, ¿no? Nos puso en contacto con la red Disability, que es una red de emprendedores sociales a nivel mundial, de 22 emprendedores sociales ahora mismo, que trabajan en el ámbito de la discapacidad, en todos los ámbitos y en todas las discapacidades, y está trayendo proyectos muy interesantes. Con ellos nos hemos ido a Madagascar con la Fundación Agua de Coco. Muchos de vosotros o algunos conocéis la Malagasy Gospel, donde hay una demostración de auténtica capacidad y talento, ¿no? De personas de malgaches con discapacidad visual, ¿no? O nos hemos ido también con el INICO a la Universidad de Salamanca, ya estamos en el máster de atención a personas con discapacidad intelectual incorporado al ámbito del ocio, o también ahora estamos en México con la Asociación Unidos intentando transformar su plataforma virtual que tienen de formación con el modelo de calidad de vida. Con lo cual esto de Asoka funcionó. También a nivel de Andalucía hemos sido bastante reconocidos y perdóname que empiece por aquí, ¿no? Pero creo que es interesante, ¿no? Esa falsa modestia de ocultar todo esto yo creo que es importante, ¿no? En el 2010 además nos dieron la medalla de Andalucía y los premios INSESO por las buenas prácticas en el servicio de ocio. Con FEAPS, además, hemos estado liderando con mucha gente de aquí de FEAPS Madrid, ha habido un equipo magnífico, donde nos hemos tirado como 4 o 5 años impulsando y trabajando para mejorar e impulsar servicios de ocio inclusivo, ¿no? Con lo cual, bueno, y lo último ha sido que la Fundación SPLAY el año pasado pues, nos destacó como un modelo de ciudadanía e inclusión social por ese empeño de situar a las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho. Dicen que cuando el río suena, agua lleva, está claro. Está claro y a esta gente se ha sumado muchos más, ¿no? Ahora ya estáis aquí, la Fundación MAFRE, la Fundación Orange, que también os parece que habéis sumado a esta historia, que habéis reconocido que eso que hacíais era ocio. Y yo quería que hiciéramos una primera reflexión, porque claro, lo que han contado FEAPS Madrid, lo que ha contado Javier, es después de mucho tiempo y en este entorno. Sin embargo, cuando hablamos de calidad de vida, a todos se nos olvida que todos tenemos ese afán, ese sueño de vida realizada, de ser felices, ¿no? Algunos lo conseguimos a ratos, otros nos quedamos simplemente en sobrevivir, y otros llegamos a alcanzar una buena vida. Pero esa buena vida que se alcanza tiene que ver con la felicidad individual que cada uno busca y con las oportunidades, con la justicia que plantea el entorno para conseguir proyectos individuales de felicidad. Con lo cual, muchos de nosotros pues no llegamos a tener esa buena vida. Cuando miramos el modelo de calidad de vida, nos damos cuenta que hay una serie de elementos que la conforman. Ahí los tenéis todos, ¿no? Sin embargo, cuando trabajamos con personas con discapacidad, algunos de esos elementos se nos olvidan sistemáticamente. El tema de las relaciones interpersonales, de la amistad. Decía Aristóteles que nadie elegiría la vida sin amigos, ¿no? Sin amigos nadie elegiría la vida. Y cuando ahora veréis en las estadísticas que tenemos en la asociación, esto es terrible en las personas con discapacidad, ¿no? La autodeterminación, tener la capacidad de poder elegir, el sentirse incluido en la comunidad, y no solo significa estar ahí, significa estar, significa participar y significa contribuir. Es decir, ser valorados, ser estimados por esa comunidad, ¿no? O en la reivindicación de los derechos.
Decía Gerardo Echeita hace 3 años, en aquel congreso de Salamanca, que los procesos de exclusión con frecuencia se vuelven invisibles. No hemos acostumbrado a que las personas con discapacidad no estén en esos entornos en los que estamos todos y a nadie le preocupa. Y nadie sospecha que algo está pasando. Parece que es lo normal, ¿no? Lejos de la vista, lejos del corazón, hay otra frase que dice, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Podríamos seguir diciendo muchas cosas. Cuando nosotros analizamos qué pasaba, por qué las personas con discapacidad no estaban en la comunidad, empezamos a preguntar pues, a las más de 300 personas o 400 que han pasado ya por la asociación A Toda Vela. Y fijaros las estadísticas que tenemos en nuestra organización. Esto no son estadísticas que se puedan extrapolar, pero sí las tenemos con las encuestas que pasamos. El 92% no tenían amigos y muchos rehuían las relaciones sociales. Cuando llegaban te decían que venían buscando. El otro día vino Alejandro por primera vez. Cuando le pregunté qué quería, dijo: yo vengo buscando amigos porque me ha dicho mi amigo Antonio que aquí hacéis amigos. Eso lo dijo hace 4 días. El 85% nunca había dormido fuera de casa, fijaros, ¿no? La estadística. El 77% no nadaba en una ciudad abierta al mar donde el disfrute de la playa y del agua es la principal fuente de satisfacción y de calidad de vida. Por supuesto, el 20% no usaba el teléfono, el 40% nunca habían ido al cine. Cuando preguntabas por qué, ¿os imagináis? ¿Cuántos de vosotros no habéis ido al cine? Todos hemos ido al cine alguna vez, ¿no? Pues ellos decían que nunca lo habían llevado y cuando preguntaba a las familias, pues que seguramente les asustaría el ruido de la sala, ¿no? Bueno, eran frecuencias las fobias, etcétera. La mayoría no estaban en ninguna asociación cultural ni de su entorno, la mayoría, y el 100% manifestaban no disfrutar de un ocio regular, independiente al de su familia o al de sus centros educativos o ocupacionales. Esto hoy día sigue sucediendo en cada una de las personas que se incorporan a la organización. Cuando era evidente que las personas con discapacidad sobrevivían a su calidad de vida y cuando nos preguntábamos esto por qué era así, pues nosotros, pues, comentando entre todos nosotros decíamos, bueno, pues tiene que haber 2 causas. Las personas no tienen la culpa, es decir, está claro que la dificultad no la tienen ellas. ¿Cuál puede ser una de las causas? Pues que el movimiento asociativo, los que trabajamos con las personas con discapacidad, nos centramos más en el modelo del déficit, en rehabilitar, en sustituir esa falta o esa dificultad que presentan. Y los programas que montamos son programas escasos en experiencia inclusiva, en redes de apoyo naturales, profesionalizamos la vida de las personas con discapacidad intelectual y nos olvidamos de lo que todos disfrutamos más, que son esas redes naturales, esos amigos, esa gente que nos acompaña en nuestro barrio, etcétera, ¿no? Pero además también decíamos, bueno, pero no va a ser solo nosotros, ¿no? También algo tendrá que ver la comunidad, ¿no? Y decíamos, bueno, la comunidad es que se ha desentendido. ¿Y se ha desentendido por qué? Porque no hemos reclamado, porque no estamos, porque precisamente esa exclusión se ha vuelto invisible. Con lo cual, cuando nos dimos cuenta que las personas con discapacidad, a pesar de que la legislación estaba totalmente al día ahora en materia de derechos, la ciudadanía es un proceso de conquista permanente. Con lo cual teníamos que oponernos. Estaba claro que había que empezar a influir en las políticas públicas. ¿Qué hicimos en A Toda Vela entonces? Pues empezamos a fijarnos, y aquí no voy a centrarme mucho, ya lo han dicho antes nuestros compañeros, en desarrollar aficiones. Tuvimos clarísimo que la amistad era uno de nuestros principales objetivos. Había que darle a la gente el placer, la oportunidad de disfrutar de la amistad, de esos amigos con los que compartís penas, alegrías, con los que se comparten amores, desamores. Esta gente estaba fuera de todo eso y no había ninguna razón que lo justificase. Pero sobre todo, y ahí es donde me voy a centrar, había que hacer un cambio social. Almería tenía que cambiar, pero Almería sola no lo podía hacer. O nos poníamos a intentar situar a estas personas en el escenario de la comunidad, no lo conseguiríamos. Con lo cual tuvimos que buscar nuevas rutas, otras cartas de navegación de las que entonces conocíamos. Unas nuevas cartas pues, que eran mucho más sencillas, ¿no? Porque era como lo primero que teníamos que hacer era recuperar lo público, era normalizar el trabajo. Olvidarnos del mundo asociativo, de lo que se hacía hasta entonces y mirar qué es lo que se hacía en la comunidad. Nuestro referente no iba a ser el modelo asociativo, sino la comunidad en la que nosotros estábamos incluidos. Lo segundo que nos planteamos fue que había que innovar y la innovación la incorporamos con la corresponsabilización. Impulsamos un programa muy fuerte de voluntariado. Desde el principio nuestra organización tuvo una persona 8 horas contratada para impulsar el voluntariado y la formación en la comunidad. Otra de las cosas era que había que cambiar la imagen del colectivo. Loles Díaz Aledo, en un congreso en el 97, había hecho un trabajo para el Real Patronato y, bueno, decía datos terribles de la imagen que había de las personas con discapacidad intelectual y me acuerdo que en aquel escenario nos señaló así a todos y nos dijo, ustedes tienen la culpa.
Ustedes tienen la culpa porque es la imagen que trasladan del colectivo ahí fuera, ¿no? Y nosotros conocemos lo que ustedes dicen que son los que lo conocen. Total, que de ese día dijimos que era una de las principales características de la asociación. Y luego además teníamos que generar liderazgo comunitario, teníamos que trabajar en red con la comunidad. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, cuando hablamos de recuperar lo público y de normalizar, dijimos, bueno, vamos a reivindicar el derecho al ocio, pero vamos a incorporarnos en ese escenario, vamos a fomentar prácticas habituales en Almería. ¿Cuáles son las prácticas habituales? Ir a la playa, pues hay que ir a la playa. Para ir a la playa, ¿qué hay que hacer? ¿Saber nadar? Pues hay que aprender a nadar. Pues venga, vamos a empezar por ahí, ¿no? Bueno, pues empezamos a ver cuáles eran las redes que tenían las personas. Intentamos también que ese voluntariado que se incorporaba formara parte. Fijaros, con una visión de futuro del voluntariado han pasado casi 1000 personas, 1000 ciudadanos almerienses por la asociación. Ahora son sus apoyos naturales en cualquier sitio por el que van. Son gente que ha tenido ya la vivencia, que ha tenido la experiencia y ha cambiado el chip. Ha cambiado la mirada, la manera de relacionarse con las personas con discapacidad. Había que generar cultura y conocimiento, ¿no? Y además había que reivindicar, por supuesto, el derecho a medidas de discriminación positiva. No vamos a olvidarnos que efectivamente somos personas con discapacidad y necesitamos apoyo. Es decir, vayamos a que con el rollo de la normalización nos olvidemos de lo que se olvida todo el mundo. Es decir, te financian actividades, pero nuestras organizaciones, sobre todo el mayor gasto que tienen es en personas que apoyan a personas. Y eso es lo que nadie financia, ¿no? Y efectivamente las personas con discapacidad necesitan eso y tenemos que reivindicarlo. Además teníamos que generar liderazgo. Entonces, bueno, teníamos que diseñar prácticas que impulsaran y que acogieran y que atrayeran a los voluntarios. Además teníamos que tener responsabilidad social también. Y desde el principio nos planteamos el que teníamos que colaborar con otros. Les pedíamos a la gente que colaboraran con nosotros y nosotros teníamos que ser los primeros. El movimiento asociativo está muy cerrado en sus límites, ¿no? Entonces nosotros, como no teníamos límites, esa era la suerte que teníamos, pues dijimos desde el principio que teníamos que ser fuente para otros. Teníamos que dedicar horas para eso. Trabajábamos con personas que estaban en la cárcel, trabajábamos con personas que no tienen nada que ver con la discapacidad, que están en el programa de beneficio a la comunidad. Trabajábamos con, yo no sé, con una cantidad de colectivos y también con colectivos de Madagascar, ¿no? Y de Camboya. Además de eso, también decidimos que había que trabajar en red, había que impulsar cosas. Teníamos que meternos. La red de voluntariado almeriense, hemos sido uno de los promotores en el proyecto de FEA a nivel de ocio, es decir, otros muchos que os podría contar, ¿no? Teníamos que invertir no solo en atender a las personas, sino también en la comunidad. Teníamos que dedicar tiempo y esfuerzo a que eso se notara, ¿no? Y además había que participar activamente en foros locales y autonómicos. Estamos en todos los foros. En todos los foros, no de la discapacidad, sino de la discapacidad de la juventud, de los mayores, de cualquier colectivo, cualquier proyecto que tenga que ver con nuestra gente. Y además había que compartir el conocimiento. Ya acabo. Otra de las cosas que dijimos es que además había que hacerlo con creatividad, con ética y con estética. Había que dejarse de historia, es decir, teníamos que dar una imagen guapa, una imagen atractiva, una imagen no porque seamos guapos, que no, aquí hay guapos y feos como en todos sitios, pero sí es verdad que ya estaba bien de proyectos y de cosas que no daban esa imagen, ¿no? Entonces trabajamos y la imagen esa la da cuando trabajas con profesionales de alto nivel, de primera fila, que son capaces de plantearte, como tú decías, ¿no? Proyectos interesantísimos que los que estamos dentro del colectivo no somos capaces, ¿no? Porque el miedo a que no sabemos si llegaremos y tal, ¿no? Y había que implicar a profesionales comunitarios, ¿vale? Y además con transparencia, porque había que demostrar que hacíamos nuestro trabajo bien hecho, ¿no? Bueno, pues este es el modelo que ha sido de a toda vela, llevamos 15 años, ahora estamos intentando buscar apoyo para ver cuál ha sido el impacto que ha ocurrido en nuestra comunidad en Almería. Llevamos 16 años, 15 años participando y sabemos que no hay barreras ya a nivel de profesionales. Es decir, la gente ya nos acoge, todas las redes, los profesionales, los circuitos oficiales, las administraciones públicas saben quiénes somos, no nos cierran las puertas, pero, por ejemplo, no sabemos qué piensa la ciudadanía de pie que está compartiendo durante 15 años las actividades y los escenarios con personas con discapacidad. Entonces, queremos hacer un estudio de cuál ha sido el impacto local. Queremos influir en las políticas públicas porque es verdad que en estos 15 años ha habido muy pocas propuestas e iniciativas de las administraciones. No nos cierran la puerta, nos permiten que estemos, pero no hay iniciativa, entonces eso tenemos que cambiarlo. Con lo cual, pues estamos seguros que a partir de hoy empieza un futuro prometedor en Almería, con la Fundación Orange y la Fundación Mafre que apuestan por el ocio y las personas con discapacidad. Así que ojalá tengan una buena vida. Gracias. La verdad es que
Sentado aquí uno aprende mucho de toda esta gente con Colmenero que lleva ya muchísimos años trabajando en esto. Yo creo que nos conocimos hace 1.000.000 de años con la gente. ¿20? Era yo un niño entonces, ¿no? No, pero realmente es verdad, ¿no? Si nos nombraran a los que estamos llevando las asociaciones pequeñitas, estas ministros de Economía y tal, es que sacamos a este país en un pispás, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ahorrar el eurito, a no dejar que se escape un céntimo, que claro, esto, ves unas cosas que dices, joder, y estamos tan acostumbrados a que no nos den nunca nada, que cuando nos dan, nos da vergüenza, no sabemos decir, joder, pero de verdad que me lo va a dar y tal, pero ¿estás seguro? ¿Ha consultado? Porque dice, a ver si luego se arrepienten y nos lo quitan, ¿no? Pero es un desastre, llamas a, bueno, todos lo sabéis, ¿no? Llamar a miles de puertas y se van cerrando, entonces cuando tienes a... Ya no voy a hacer más la pelota a la Fundación Mapfre, aunque estemos en su casa, pero que ya le hemos citado 17.000 veces, pero a vosotros, a tanta gente. Y ahora lo que os decía antes, ¿no? Con la caída, o sea, no solamente la crisis económica, sino con el tema de las cajas de ahorros que están sosteniendo, sobre todo en pequeñas asociaciones, ¿no? Pues, pero absolutamente necesarias, con cientos de miles de euros, pero que son vitales para que sobrevivan. Si esto se va al garete, yo no sé qué va a pasar, y si se va al garete, a ver qué hace la administración. Cómo atiende a todo eso que se va a cerrar. Es que esto no es una tontería, no es una cosa que se solvente en Maastricht o en Bruselas o en la reunión de esta tarde o de mañana, ¿no? Pero en fin, allá vosotros. Allá ellos, quiero decir. Nosotros seguiremos sobreviviendo como siempre hemos sobrevivido a pesar de todo. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima jornada. Gracias.